revelado, el increíble acto de un apache que cambió todo tras dejarla embarazada bajo un árbol. Alonso, un joven apache de 25 años, se encontraba atrapado en un mar de dudas. Cada día, el peso de su historia se sentía más pesado sobre sus hombros. La finca familiar, revestida de recuerdos y susurros ancestrales, parecía mirar con preocupación el camino que había tomado. Su talento mediático en medicina herbal no era suficiente para romper las cadenas de marginación que lo mantenían al borde de la invisibilidad en su propio pueblo. Ser apache significaba ser escaso, casi un eco en un mundo que prefería no escucharlo. La sonrisa de su madre anciana, su único refugio, era lo único que lo mantenía firmemente anclado en la verdad de su existencia. Sin embargo, dentro de su pecho, el miedo a fracasar resonaba como un tambor guerrero. Un encuentro inesperado estableció la chispa de su tormento. Fue en la universidad local, donde conoció a Sofía, una brillante estudiante de medicina cuya curiosidad por las plantas medicinales encendió algo en él. Bajo la sombra de aquel árbol gigante, sus corazones latieron al unísono, en un momento que se sintió como un alivio a su angustia existencial. Pero esa conexión no solo le trajo felicidad, también la posibilidad de un futuro muy incierto. Al poco tiempo, la revelación del embarazo de Sofía se cernió sobre él como una tormenta oscura. La mezcla de alegría y angustia se convirtió en su nuevo mantra. ¿Cómo podía él ser el hombre que ella necesitaba? La presión de su familia, que deseaba un futuro brillante para ella, fue como un viento helado que sopló sobre su amor floreciente. Mientras su comunidad miraba con escepticismo, un relato antiguo surgió de las sombras, la injusticia sufrida por su familia a manos de terratenientes que robaron sus tierras. Esta revelación lo despertó, algo en su interior comenzó a arder. El amor que sentía por Sofía y la posibilidad de ser padre se entrelazaban con el deseo de recuperar lo que le habían robado. Su mente se llenó de imágenes de lucha, pero también de la posibilidad de rechazo y escarnio. Se imaginaba al frente, con aquel grupo de poderosos mirándolo por encima del hombro, iluminando aún más su propia marginalidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la reunión llegó, y la atmósfera era densa, cargada de murmullos críticos. Alonso se alzó frente a aquellos que tantas veces habían subestimado su valía. Las miradas se posaron en él, mezclando desdén y curiosidad. Su corazón palpitaba a un ritmo frenético mientras revisaba mentalmente sus palabras. En el silencio que se apoderó del ambiente, Alonso sintió que la vida misma dependía de su próxima declaración. Solo quiero que se reconozca lo que somos y lo que podemos ofrecer. Esa frase resonó a través del aire cargado, pero fue un disparo a ciegas en un campo de batallas emocionales. Alonso enfrentaba su batalla más grande, una lucha que rebasaba su amor por Sofía y el futuro de su hijo. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar? ¿Podría desafiar las percepciones, gritar su verdad desde las laderas de la sierra, enfrentándose a ese mundo que tanto desdeñaba su existencia? Mientras el eco de sus palabras se desvanecía, él sabía que había cruzado una línea, el principio de un cambio en un camino lleno de oscuridad. La tensión burbujeaba al borde de la explosión, dejando a todos, incluido Alonso, al borde de lo desconocido. Alonso se sentó en el borde de la cama, la luz del atardecer filtrándose a través de las ventanas viejas de la finca. La calidez del sol semejaba un abrazo que, a pesar de ser reconfortante, no lograba disipar el nudo de ansiedad que se había formado en su estómago. Pensamientos enredados lo sacudían, cada susurro de preocupación y cada mirada escéptica parecían golpear sus sentidos con fuerza. Había hablado, sí, pero la realidad del cambio que buscaba no dependía únicamente de sus palabras. Ahora, más que nunca, debería definir quién era realmente. Se sentía dividido.
Por un lado, deseaba que su voz resonara entre aquellos que lo menospreciaban, pero por otro, la imagen de Sofía y su futuro hijo lo mantenía anclado a una realidad más profunda y personal. No podía permitirse desvanecerse en el eco de la indiferencia. La determinación comenzó a brotar en su interior, decidió que la lucha que enfrentaba no solo era ante la comunidad, sino dentro de sí mismo. En sus pensamientos, visualizaba cada planta medicinal que había recolectado a lo largo de los años, el conocimiento ancestral de sus antepasados corriendo por sus venas. ¿Por qué no usar ese saber para construir su propio camino? El deseo de no solo ser visto, sino también reconocido como un herbalista calificado y un líder comunitario, se apoderaba de él. Ser un puente entre la sabiduría tradicional y el mundo moderno podría ser su boleto no solo a la aceptación, sino también a la emulación. Esa noche, en la soledad de su habitación, comenzó a esbozar un plan. Iba a crear un taller en el que pudiera compartir su conocimiento sobre las plantas curativas, un espacio donde la gente no solo aprendiera, sino donde se sintieran parte de un legado. Pensó en lugares de reunión, en el antiguo cobertizo de paja de su padre, donde siempre había sentido la vibración de las historias de sus ancestros. Sería el punto de partida. Allí podría empezar a atraer a aquellos que no solo lo juzgaban por su origen, sino que podrían conocerlo como un hombre de contribución y valor. El primer paso fue comunicarse con Sofía. Tenía que discutirlo con ella, pues su apoyo era crucial. Mientras le contaba sus ideas, sintió que la imagen de su futuro se aclaraba. Hablar con ella lo energizaba. Cada respuesta entusiasta que venía de sus labios era la afirmación que necesitaba, él podía ser el cambio que anhelaba forjar. Pero había algo más que pesaba sobre él, la atención del pueblo no sería fácil de atraer. Tendría que enfrentar las objeciones y las burlas la misma tarde de su presentación. Sin embargo, en cada paso que daba, la autoconfianza crecía. Ya no se trataba solo de un acto impulsivo, sino de un compromiso auténtico hacia su propia identidad y una respuesta precisa a las expectativas depositadas sobre él. Este camino requeriría resistencia, valor y la capacidad de enfrentar prácticamente cada obstáculo que surgiera. Pero, en su interior, comprendía que su verdadero desafío sería mantener la fe en sí mismo, a pesar de las dudas y miedos que pudieran venir de afuera. La noche anterior a la reunión, mientras las estrellas parpadeaban en el cielo, una revelación iluminó su pensamiento, no solo luchaba por él mismo, sino por el legado de su gente. Esa idea transformó su entendimiento, ahora llevaba la esencia de su comunidad en su corazón, su hambre de reivindicación se convertía en una poderosa herramienta de empoderamiento. El camino estaba trazado, pero ¿podría realmente lograrlo sin perderse en el intento? Con el amanecer, el peso de la responsabilidad lo acompañaba, pero también una nueva visión de su propio ser, el hombre que podía cambiar no solo su vida, sino la de todos los que se sentían invisibles. El momento de verdad se acercaba, y la vibración de su determinación se sentía en el aire. De repente, el miedo se tornó en ansia. ¿Sería su enfoque la respuesta que había estado buscando o solo un nuevo fracaso? Las horas se deslizaban, y la llegada de la reunión lo llenaba de electricidad. La confrontación inminente estaba a cada momento más cerca, su voz podría resonar, pero también podría quebrarse. La línea entre el éxito y el fracaso estaba a un giro del destino. Con el corazón palpitando en su pecho, supo que estaba a punto de enfrentarse a todo lo que había sido. La verdad lo liberaría o lo aprisionaría aún más. La incertidumbre lo acompañaba, pero la chispa de su deseo lo guiaba hacia lo desconocido. Alonso despertó con el sonido de los pájaros, un canto que normalmente le habría parecido alegre, pero hoy despertaba una inquietud profunda en su interior. La luz del sol se filtraba a través de las rendijas de la ventana, la mañana era serena y él, en cambio, se sentía atrapado en un torbellino de emociones. Había pasado la noche en vela, revisando una y otra vez su discurso, la misma esencia de su ser destilada en un puñado de palabras. Se levantó con determinación, pero cada paso hacia el antiguo cobertizo de su padre era acompañado de la carga de la duda. La pregunta que resonaba constantemente en su mente era si realmente tendría el valor de enfrentarse a su pasado y a las críticas. No era solo una cuestión de demostrar su valía a los demás,
Por primera vez, se trataba de demostrar a sí mismo que no estaba destinado a ser un espectador en su propia vida. Al llegar al cobertizo, se detuvo ante la puerta. La estructura de madera, desgastada por el tiempo, parecía absorber su ansiedad y transformarla en una sensación de pertenencia. Cada tablón del suelo crujía bajo su peso, como recordándole que había historias muchas más viejas que su propia vida esperándole ahí. Mientras se preparaba para recibir a los curiosos que podrían aparecer, recurrió a los consejos de su madre, quien siempre le decía que el conocimiento es una planta que florece en los corazones dispuestos a aprender. Con una respiración profunda, puso un pie dentro. La luz natural iluminaba el interior, dejando caer sombras que danzaban a su alrededor. En el rincón estaba la mesa, decorada con algunos de sus remedios y libros antiguos sobre hierbas. Él había estado rodeado de estas enseñanzas durante toda su vida, pero hoy, se sentía un poco más como un maestro que como un aprendiz. La transformación que había estado buscando estaba empezando a tomar forma. Poco a poco, los primeros asistentes llegaron, miradas de curiosidad y desconfianza floreando en sus rostros. Alonso comenzó a hablar, sintiendo como su voz, al principio vacilante, se iba estabilizando con cada palabra. Compartió historias de plantas, sus usos, la conexión profunda que existía entre cada ser humano y la naturaleza. Sin embargo, no eran solo lecciones sobre remedios, eran invitaciones a reflexionar sobre su propia relación con el conocimiento, la herencia y la identidad. Pero a medida que avanzaba, sentía un tirón en su pecho, las miradas escépticas de algunos que no estaban dispuestos a dejarse llevar por su entusiasmo. Era un provocador silencioso de emociones. En su interior, la determinación empezó a formar un muro, celoso y protectivo de su sueño. Cuando terminó su exposición, el silencio lo envolvió como un manto. Sin embargo, no era un vacío de mente, sino la duda pesando en cada rincón. Justo cuando pensaba que había conquistado al auditorio, una voz emergió entre la multitud. Una figura familiar, un conocido de su infancia, se levantó y cuestionó su valía. ¿Qué te hace pensar que puedes enseñarnos algo, Alonso? Eres solo un herbalista común. La incredulidad intentó atravesar su espíritu, toda su preparación, cada palabra y cada esfuerzo parecían desvanecerse como polvo a la luz del sol. Pero de repente, recordó el propósito que lo había traído hasta aquí, no solo se trataba de él mismo, su deseo de validarse estaba entrelazado con el de todos aquellos que alguna vez habían sido menospreciados. Cada palabra se volvía un escudo, y en lugar de encajar en la moldura de su antiguo yo, decidió desmantelar la expectativa ajena. Tomó aire y respondió, esta vez con la sinceridad cruda que había estado escondida. No tengo todas las respuestas, ni soy perfecto, pero entiendo el lenguaje de las plantas porque he crecido con ellas. Estoy aquí para compartir eso, para aprender juntos. La tensión en el ambiente cambió. La honestidad de sus palabras resonó, y la confrontación inicial comenzó a allanar el camino hacia un diálogo constructivo. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre seguía latente. Sabía que esta no sería la última vez que se vería cuestionado ni que tendría que defender su posición. El encuentro se transformó en un diálogo abierto, pero no todo el pueblo estaba listo para cambiar. Se trataba de una batalla, un viaje personal que apenas comenzaba. La chispa de su deseo había encendido una llama, pero el camino hacia la aceptación sería sinuoso y lleno de conflictos internos. Con el cierre de la reunión asomándose en el horizonte, Alonso sintió que su lucha personal no hacía más que intensificarse. Había plantado una semilla de cambio, pero ¿serían suficientes sus esfuerzos para germinar en una aceptación real y duradera? La pregunta anidaba en su mente, retumbando como un eco entre sus pensamientos. La próxima reunión podría ser el punto decisivo, una nueva oportunidad para demostrar no solo su crecimiento personal, sino la legitimidad de lo que él representaba. La noche se cerraba, alertando sobre el camino que aún quedaba por recorrer. ¿Podría, finalmente, encontrar su lugar en el mundo que lo había rechazado tan frecuentemente? Sin respuestas definitivas, Alonso se preparaba para la siguiente batalla, sabiendo que el verdadero desafío apenas había comenzado. Alonso se despertó esa mañana con un nuevo aire de resolución en su pecho. Después de la reunión, el eco de sus propias palabras le había dejado una sensación agridulce,
pero hoy era diferente. La niebla de la duda se había disipado, aunque aún reinaba un silencio inquietante en su interior. Había visto en los rostros de algunos de sus oyentes un destello de interés que despertaba su curiosidad, una pequeña llama que podía avivarse con el tiempo. Sin embargo, sabía que esa llama debía ser alimentada, y estaba decidido a hacerlo. Mientras se preparaba para la segunda reunión, Alonso revisaba su material. Había hecho una lista de plantas que quería compartir, pero más importante aún, había decidido incluir historias de sus propias experiencias. Se dio cuenta de que no podía solo mostrar sus conocimientos, debía humanizar su discurso, conectarse con esos curiosos en un nivel más profundo. Al llegar al cobertizo, el desarrollo del día tomó una nueva dimensión. Las miradas variaban entre la confianza y el escepticismo, pero esta vez no sentía el mismo peso de la ansiedad. Había trabajado su discurso, incorporando relatos que hablaban de sus fracasos, sus miedos y las luchas que había enfrentado. Soy un desastre como todos ustedes a veces, se decía en voz baja mientras organizaba los frascos de hierbas. La reunión comenzó, y mientras hablaba, sus palabras fluían con una honestidad refrescante. Compartió sus dudas sobre su especialización en hierbas, haciendo un recuerdo de las veces que había dudado si realmente serviría al pueblo. Una mujer interrumpió, con una mirada de reconocimiento que le recordó a su madre. Alonso, ¿cómo sabemos que no solo hablas de lo que has leído? ¿Qué te hace capaz de sanar? Sin pensarlo dos veces, respondió con una historia sobre su primera experiencia aplicando un remedio. Se trataba de una planta específica que había aprendido a recolectar de su madre, y cómo había titubeado al enfrentar el estado de salud de un amigo que confiaba en él. Las palabras que salieron de sus labios eran sinceras, había dejado su vulnerabilidad a la vista. A medida que avanzaba en su narración, veía asombro en sus rostros, y no podía evitar sentir que estaban comenzando a ver en él algo más que un herbalista común. Sin embargo, la voz del escepticismo no tardó en surgir nuevamente. Puedes hablar, pero lo que realmente necesitamos son resultados. ¿Cuándo nos demostrarás que tus métodos funcionan? El desafío le cortó el aire, pero en lugar de sentirse derrotado, se sintió animado. ¿Qué tal si hacemos una prueba?, sugirió, su voz resonando con un tono firme. La sala se congeló en el silencio esperado. El próximo sábado, les traigo un remedio específico que puedan probar en casa. Pero no solo eso, quiero que lo hagan de manera conjunta, compartan sus experiencias y dudas. No se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. Las miradas de duda empezaron a cambiar, palabras murmuradas entre los asistentes comenzaban a reflejar un interés real. El espacio se llenó de murmullos, por primera vez, se percibía un indicio de comunidad, una posibilidad de crecer junto a él. Alonso terminó la reunión con una sensación de satisfacción, pero su mente continuaba girando. Había reaccionado ante el desafío, una forma de contraatacar la incredulidad. Este era un paso mayor que cualquiera que hubiese dado previamente, y una parte de él sabía que vínculos se estaban forjando. Sin embargo, la pregunta persistía en su mente, ¿sería suficiente para ganarse la confianza de aquellos que lo habían menospreciado? Esa noche, mientras se sentaba solo en su cobertizo, reflexionó sobre lo que había logrado. Había empezado a visualizar un cambio, un camino que podría conducir a una nueva identidad ante su gente. La incertidumbre seguía ahí, acechante, pero empezó a imaginar cómo esos encuentros aceptarían la posibilidad de aprender colectivamente. Pero la noche también traía consigo un nuevo desafío. Un mensaje inesperado llegó con un golpe a su puerta, una figura del pasado que se presentaba en su vida nuevamente. Todo lo que había construido hasta ahora podía tambalearse. ¿Cómo manejaría este nuevo giro en su historia? La compasión y el miedo luchaban en su mente mientras se preparaba para enfrentar un nuevo día y el eco de su propia identidad. La mañana siguiente trajo consigo una atmósfera tensa y electrizante. Alonso sentía que el aire estaba saturado de incertidumbre, como si la vida misma le preguntara cuál sería su próximo movimiento. La figura del pasado, el toque inesperado en su puerta, se había mantenido en su mente durante la noche. En un instante, todos los propósitos que había forjado parecían amenazados por una sombra familiar.
Era un recordatorio de las decisiones que había tomado, de los caminos que había recorrido. Mientras se preparaba para el día, revisó su agenda repetidas veces. La reunión programada para el sábado con sus nuevos usuarios de remedios herbolarios estaba a la vuelta de la esquina. Sus manos temblaban ligeramente al revisar la lista de ingredientes que había preparado, cada nombre evocando una historia personal. Sin embargo, en su mente solo había espacio para la figura de esa persona que había decidido volver a entrar en su vida. Alonso se detuvo frente al espejo, oyendo ecos de sus propias inseguridades. ¿Qué pasaría si ella interrumpiera todo?, se preguntó. Luego recordó la autenticidad con la que había hablado en la reunión anterior. Había compartido su vulnerabilidad, había mostrado que no era un experto infalible. Sin embargo, ante la posibilidad de un reencuentro, sentía que esa frágil conexión podría desvanecerse. Era el momento de confrontar sus miedos, no de retirarse. Los días previos a la reunión estaban llenos de actividad frenética. Las plantas de su pequeña alacena lo esperaban, esas verdes aliadas que habían caminado con él en sus momentos de desánimo. Decidió pasarlos por alto, dedicando horas a prepararse, ensayando discursos en busca de claridad. Era un hecho, el desafío estaba ante él, no solo tenía que demostrar que se trataba de un sanador, sino que debía aprender a reconciliar su pasado con el presente. El día de la prueba fue un mar de emociones. Vio llegar a sus oyentes, rostros conocidos y otros nuevos. Los murmullos y las miradas curiosas cargaban el ambiente de expectativas. Alonso sabía que cada uno de ellos había llegado con historias y propias inseguridades. La pregunta que él debía responder era más que una fácil afirmación sobre sus habilidades, podía influir en el tejido de su nueva realidad. Mientras compartía las propiedades de las plantas, la conexión que había empezado a establecer en las reuniones previas tomó otra forma. Cruzó miradas, observó a aquellos que dudaban. El escepticismo se mezclaba con destellos de incredulidad y esperanza. Breves momentos de silencio seguían a sus palabras, como si sus oyentes intentaran absorber la historia y la ciencia en un solo latido. Sabía que debía reafirmar su autenticidad, y así lo exigió a sí mismo. Les invitó a plantear preguntas, a compartir sus propios hallazgos. Esa tarde se convirtió en un diálogo genuino, no un monólogo que podría haber temido. En cada intercambio, Alonso mostraba su disposición a ser un aprendiz incluso entre los que lo consideraban un maestro. A medida que la reunión avanzaba, su mente oscilaba entre su deseo de obtener resultados concretos y el enfrentamiento con su pasado. ¿Qué haría si la figura que lo desestabilizaba aparecía en medio de todo? Dos realidades discordantes comenzaron a tomar forma en su mente, su compromiso con el presente y la carga del pasado que amenazaba con volver a alzar la cabeza. Al final de la reunión, mientras algunos se alejaban hablando entre ellos, otros se acercaron, deseosos de garantizar que la experiencia se repitiera. Alonso respiró hondo, sintiendo una mezcla de triunfo y ansiedad. Había logrado abrir un camino hacia la confianza, pero la amenaza de su pasado lo aguardaba, prestando atención a cada paso que daba con su nueva comunidad. Cuando la puerta del cobertizo se abrió, una figura conocida cruzó el umbral. Fue un instante que lo detuvo en seco. La certeza de que su vida podría cambiar nuevamente se coló en su mente. No sabía cómo reaccionar, el eco de su reciente éxito fue deshecho por el peso del recuerdo. ¿Se fortalecería en su nueva identidad, o el pasado lo arrastraría una vez más hacia la sombra? Alonso sintió que el tiempo se había detenido. Su corazón latía con fuerza y una nueva realidad lo confrontaba. Aquella figura no solo traía consigo el peso de su historia, sino que desafiaba lo que él había comenzado a construir. La batalla por su autenticidad estaba a un paso de redefinirse, y él no sabía si estaba preparado para ello. El momento de decidir se acercaba. Alonso no sabía cómo interpretar la aparición de esa figura familiar en el umbral del cobertizo. La sombra de su pasado se alzaba frente a él, un recordatorio tangible de viejos dolores y decisiones erróneas. La incertidumbre lo envolvía, y el eco de sus logros recientes palidecía ante lo que podía desatarse. La figura lo miró, y por un instante, el mundo se detuvo. Fue un enfrentamiento sobrecogedor, donde cada uno de ellos llevaba un peso inconfesable.
El pasado nunca se había sentido tan presente, tan crítico para el futuro que Alonso había comenzado a construir. Sin embargo, en lugar de retroceder, optó por avanzar. Su voz sorprendió incluso a su propio oído. ¿Qué haces aquí? La respuesta, aunque cargada de significados, no llegaba. El silencio se volvió una tortura. Mientras la figura avanzaba, Alonso sintió una oleada de emociones desbordar su ser. Era el momento de decidir, huir o enfrentar sus demonios. La idea de la autenticidad que había cultivado en sus reuniones se volvió crucial. Responder al pasado con un nuevo enfoque se había transformado en una necesidad. Pero, ¿cómo reconciliar esa necesidad con el miedo? Alonso respiró hondo y se forzó a escuchar la voz que emergía en su interior, un murmullo temeroso que a la vez le instaba a ser valiente. Elevarse por encima de lo que había sido y asumir lo que podía llegar a ser era un desafío monumental. Sabía que su éxito reciente no había sido un simple golpe de suerte, sino el resultado de su compromiso consigo mismo y la vulnerabilidad que había mostrado ante sus oyentes. «Vine a hablar contigo», dijo la figura, interrumpiendo sus pensamientos. Las palabras cargaban una carga emocional que revivió recuerdos y cicatrices. Alonso sintió un impulso casi primitivo de encontrar una salida, pero no podía. La responsabilidad de su crecimiento lo había llevado hasta aquí. Inconscientemente, ese proceso de sanación no podía dejarse desvanecer ante el abrazo inesperado del pasado. Mientras la figura comenzaba a compartir su propia historia, Alonso sintió la batalla en su interior intensificarse. Estaba aprendiendo a forjar conexiones, a mantener diálogos. ¿Qué pasaría si utilizaba esa misma habilidad en este momento crítico? Al implantar su vulnerabilidad, se paró firme, enfrentando no solo a su visitante sino también a las lecciones no resueltas que llevaban tiempo torturándolo. Las palabras comenzaban a brotar, y en su ansiedad, se preguntó si podrían representar un nuevo comienzo. El valor de aquello que había aprendido lo empujó a ofrecer un espacio para el diálogo, una plataforma para entenderse a sí mismo a través de la otra persona. «Podemos hacer esto juntos», propuso, aunque su garganta se sentía seca y su corazón latía con fuerza. La figura se quedó en silencio, como si evaluara su propuesta. Alonso sintió que el tiempo se alargaba, cada segundo marcando el pulso entre su pasado desasosiego y su presente esperanzador. En su mente, pesaban las decisiones a tomar: cancelar sus primeras reuniones con los nuevos usuarios, dejar que la sombra del pasado lo opacara una vez más, o arriesgarse a construir una realidad diferente, esclarecible en ambos. La intersección de sus vidas era un punto nevrálgico donde el dolor podría transformarse en crecimiento. De pronto se dio cuenta de que enfrentarse al pasado era una parte de su proceso personal y profesional. Sus ojos se encontraron, y en ese intercambio silencioso, se forjaba un nuevo capítulo. ¿Lograría mantener su crecimiento personal intacto mientras enfrentaba lo que había dejado atrás? Mientras sus dos mundos chocaban, la urgencia de tomar una decisión se volvía inminente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pero el momento exigía acción. Lo que había comenzado como una conversación se transformó en un desafío que podría cambiar su vida para siempre. ¿Estaba dispuesto a aceptar su pasado y a forjar un futuro que lo definiera en lugar de limitarlo? El eco de la decisión aguardaba en las sombras, listo para lanzarlo hacia lo desconocido. Su nueva realidad estaba en juego, y Alonso no podía ignorar que el momento de la verdad había llegado. ¿Sería capaz de confrontar lo que había temido tanto tiempo, o caería de nuevo en la espiral de sus inseguridades? La tensión en el ambiente podía cortarse con un cuchillo. Alonso sintió que cada segundo transcurría al ralentí mientras el desafío se erguía frente a él. La figura inclinó levemente la cabeza, un gesto que significaba tanto como la palabra más pesada de su pasado. Alonso sabía que este encuentro era el momento culminante de un viaje que había comenzado hace mucho, un viaje que lo había llevado a descubrir su autenticidad y sus capacidades. «Es importante que te escuche», dijo la figura al fin, aunque su voz sonó entrecortada, como si cada palabra temiese romper el hielo del silencio. Las palabras resonaron en el interior de Alonso. Había sentido la carga de su pasado, pero ahora le pedían ser escuchada. Justo cuando pensaba que debería empezar a hablar de su propia historia, el impulso de mostrar empatía lo frenó.
Intuyó que había mucho más en juego que su propio dolor. Reconocer la vulnerabilidad de la otra persona podría ser la clave para su propio crecimiento. Adelante, te escucho, le respondió Alonso, sintiendo que una chispa de valentía comenzaba a encenderse en su interior. Este acto de dar voz al otro no era solo un acto de cortesía, era una oportunidad de entender sus propios miedos y ansiedades en el contexto de lo que estaba por venir. Mientras la figura comenzaba a narrar su historia, Alonso se sintió arrastrado a un torbellino de emociones. Relatos de sufrimiento se entrelazaron con momentos de felicidad, mostrando el espectro humano de la experiencia compartida. Era evidente que ese encuentro no solo era para sanar antiguas heridas, sino también para transformar esa tristeza en un puente hacia el futuro. Al escuchar, Alonso comenzó a desmenuzar sus propias percepciones. Las viejas heridas que había creído cerradas tenían aún costuras frágiles. El ligero roce de la honestidad lo llevó a comprender que la verdadera fortaleza residía en el reconocimiento y la aceptación. De pronto, comprendió que su historia no era única. Cada persona llevaba consigo su carga de cicatrices y aprendizajes. En ese momento, la urgencia de soltar su propio miedo fue palpable. No obstante, Alonso sintió la presión de las expectativas externas. Sus nuevas reuniones con los usuarios debían empezar al día siguiente, y la idea de enfrentar a extraños con la sombra del pasado aún fresca era abrumadora. Pero un nuevo tipo de determinación empezó a germinar en su mente. Esta vulnerabilidad lo llevaría a conectar con su audiencia de una manera que nunca había imaginado. Cerrar capítulos sin haber explorado los sentimientos solo prolonga el sufrimiento, reflexionó internamente. El acto de mostrar vulnerabilidad al enfrentar su historia podría resonar de manera poderosa. Sin darse cuenta, había empezado a tejer un enfoque en su vida, permitir que sus experiencias individuales fueran la base de su crecimiento, para que no solo fortalecieran su ser, sino que también guiaran a otros en su propio viaje. La figura finalmente terminó su relato, y por un instante, el aire volvió a estar cargado de emoción. Alonso sintió que sus palabras, sus verdades, ansiaban salir. No solo era el momento de hablar, sino también de asumir el control de su narrativa. Quería compartir su transformación, el camino que había recorrido, las cicatrices que ahora lo hacían fuerte. Siento que esto puede ser el comienzo de algo más grande, dijo, sin poder contener la urgencia en su voz. ¿Qué tal si comenzamos a construir un puente entre lo que fue y lo que puede ser? La figura, sorprendida, inclinó su cabeza en un asentimiento que hablaba más que las palabras. Pero lo que no sabía Alonso era que esas palabras provocarían una reacción en cadena, un desafío aún mayor al que se había preparado. Mientras sus corazones resonaban en una nueva conexión, Alonso se dio cuenta de que el camino por delante no era solo un reto personal sino un rol activo en el desarrollo de otros. Por dentro, un pensamiento helado surgió, ¿y si este nuevo comienzo trae consigo sombras aún más oscuras que las que creía haber dejado atrás? Lo que había empezado como un acto de valentía se convirtió en un eco de desafíos latentes, impulsándolo hacia un futuro incierto. El momento de la verdad no solo lo aguardaba en su vida, sino que también se estaba acercando a cada paso que daba. ¿Lograría mantener su autenticidad mientras cruzaba ese nuevo umbral, o se sentiría abrumado por el peso del pasado? Alonso se quedó a solas con sus pensamientos después de esa reveladora conversación, el eco de sus propias palabras todavía resonaba en su mente. Atravesaba un laberinto de emociones, cuestionándose qué tenía que hacer a continuación. Las nuevas reuniones estaban a la vuelta de la esquina, pero ahora más que nunca, sentía que debía aprovechar esa conexión recién formada. Sabía que el desafío que se avecinaba no era solo enfrentar a una audiencia, sino compartir su auténtico yo. Esa noche, se sentó frente a su computadora, las pantallas iluminaban su rostro con un resplandor azulino, mientras anotaba ideas y reflexiones sobre lo que había aprendido en su encuentro. Cada letra pulsaba con la energía de su transformación. Trató de plasmar la esencia de su historia, su viaje, sus heridas, los puentes que deseaba construir. Este ejercicio se convirtió en una forma de procesar sus sentimientos. Se veía a sí mismo no como un víctima de su pasado, sino como un artesano de su futuro, moldeando sus experiencias en un relato significativo. Con cada palabra que escribía, Alonso se sentía más empoderado.
Aquella ansiedad que durante tantos años había navegado ahora se transformaba en una brújula, orientando su camino hacia nuevos horizontes. La vulnerabilidad que había tenido delante de la figura se convertía en la base de su narrativa, y su valentía comenzaba a adquirir formas que jamás imaginó. Más allá de sus inseguridades, entendía que ni los fracasos ni las cicatrices definían su valía. La conexión con el otro, forjada a partir de la honestidad, mostraba que el verdadero desafío no era solo compartir su historia, sino también abrirse a la posibilidad de escuchar las de otros. Al amanecer, Alonso despertó sintiéndose distinto. Había dado el primer paso en su viaje hacia la autenticidad, y esa sensación de libertad lo llenaba de energía. Se preparó mentalmente para su primer encuentro. No se trataba de demostrar nada, sino de ofrecerse como un ser humano completo, un intérprete de sus experiencias vivas, deseando abrir un canal de comunicación genuino con los demás. Al ir a la reunión, reflexionó sobre lo que una vez le había dicho su mentor: la verdadera conexión se forja en la autenticidad. Con esas palabras repitiéndose en su cabeza, Alonso se propuso dejar que su propia historia sirviera de catalizador para aquellos que sentían que luchaban en silencio, como él una vez lo había hecho. Sin embargo, al entrar al espacio donde se llevaría a cabo la reunión, un escalofrío le recorrió la espalda. En un rincón, vio a una de las figuras más influyentes de su pasado, alguien que había marcado un hito en su vida y que, en ese mismo momento, parecía estar listo para desafiarlo. El miedo volvió a asomarse en su mente, dudando de su capacidad para seguir adelante con su nuevo enfoque. Una voz interna insistía en que se había preparado para esto, y no podía dejar que las sombras del pasado empañaran su nuevo comienzo. Su corazón palpitaba con intensidad, una lucha entre la incertidumbre y el deseo de avanzar. ¿Podré mantener mi autenticidad frente a la persona que simboliza mis viejos temores?, pensó. Con un golpe de determinación, Alonso inhaló profundamente y dio su primer paso consciente hacia el grupo. La decisión estaba tomada. Este sería su momento de verdad, el instante donde su autenticidad se pondría a prueba de manera absoluta. Pero, ¿sería suficiente para resistir el peso de su pasado mientras se reencuentra con quienes lo habían marcado? La respuesta, en ese mismo instante, comenzaba a desvelarse, pero no sin una dosis de tensión y la promesa de un nuevo desafío que aguardaba en el horizonte. Alonso avanzó con pasos medidos hacia el grupo, su mente una vorágine de pensamientos contradictorios. Cada mirada que cruzaba parecía intensificar su inseguridad, y la figura de su pasado lo acechaba como una sombra. Sin embargo, mantuvo su foco. Recordaba cada palabra que había escrito la noche anterior, cada promesa que se había hecho a sí mismo. Allí, entre esas personas, veía una oportunidad extraordinaria, no solo de compartir, sino de cambiar. La reunión comenzó, y a medida que cada participante se presentaba, Alonso se sintió más conectado con sus historias. Escuchó relatos de luchas y triunfos, de miedos y esperanzas. Veía en ellos reflejos de sí mismo, pero también reconocía sus diferencias. Esa era la clave, pensó, reconocer que cada experiencia es única, pero que la esencia del ser humano está en el acto de compartir. En un momento de creciente claridad, se dio cuenta de que su autenticidad no solo lo beneficiaría a él, era un regalo que podía ofrecer a los demás. Cuando llegó su turno, respiró hondo. Se dio cuenta de que no estaba solo frente a un grupo, estaba entre aliados con historias, preocupaciones y anhelos. Sin la presión del juicio, comenzó a hablar, tejiendo su narrativa con hilos de vulnerabilidad y resiliencia. Abrir su corazón se sintió como un acto de liberación. Con cada palabra, reconocía los fragmentos de su pasado, pero también celebraba su transformación. La ansiedad que lo había mantenido cautivo ahora se convertía en motivación. Mientras narraba su experiencia, notó cómo algunos en el grupo se movían inquietos, como si sus propias historias resurgieran en sus recuerdos. Se dio cuenta de que había creado un espacio seguro, un refugio donde la autenticidad podía florecer. Las sonrisas y los gestos de aprobación a su alrededor fueron como un bálsamo para su alma, se sentía visto, escuchado, unido a un propósito más grande que él mismo. Sin embargo, la voz de la figura de su pasado interrumpió este momento de euforia. ¿Realmente crees que tu historia importa?, preguntó con una mezcla de escepticismo y desafío. La pregunta resonó en Alonso,
pero esta vez con menos fuerza. En lugar de sentirse abrumado, un nuevo tipo de fortaleza comenzó a crecer dentro de él. Ya no era el joven que necesitaba aprobación. En lugar de eso, adoptó una postura desafiante y respondió: mi historia es mi poder. Si no importa para alguien más, al menos significa algo para mí. La autenticidad es lo que realmente importa. El silencio que siguió fue pesado. Los rostros de los demás participantes se transformaron en miradas de apoyo y admiración. Sabía que no podía complacer a todos, pero había logrado comunicar su verdad. En ese momento, sintió una oleada de confianza invadirlo. Había tomado una decisión, no dejaría que el miedo dictara su voz. Esa auténtica conexión se había forjado sin que él lo supiera, y su elección de ser honesto resonaría más allá de las paredes de esa reunión. Al finalizar, los aplausos eran cálidos y llenos de aliento. Sin embargo, algo permanecía en su mente: ¿había realmente cerrado ese capítulo de su vida, o solo había comenzado uno nuevo? A medida que la conversación se desvanecía, Alonso sintió un impulso. No podía permitir que el eco de sus viejos miedos retumbara en su camino hacia adelante. Algo que había aprendido esa noche era que, aunque las sombras del pasado son persistentes, se podían iluminar con las historias que elegimos contar. Un nuevo dilema emergió de este despertar: ¿cómo podría seguir compartiendo su autenticidad sin volver a caer en la trampa de la duda? La búsqueda de una respuesta se convirtió en su próximo desafío, y al salir de la reunión, una mezcla de incertidumbre y emoción lo acompañó. Siguió caminando mientras su mente se llenaba de posibilidades, lo que generaba una pregunta aún más intrigante: ¿qué otras verdades esperaba descubrir cuando se atreviera a explorar sus límites? Alonso se encontraba en una encrucijada. La revelación de su propia autenticidad había cambiado el rumbo de su vida. Ese día, mientras caminaba hacia el cobertizo donde había compartido su historia, la carga de su pasado parecía más ligera. La vulnerabilidad había actuado como un bálsamo, sanando viejas heridas y convirtiéndolas en puentes hacia un futuro más brillante. La experiencia vivida había transformado su perspectiva. Ahora veía que su historia podía servir no solo a su sanación personal, sino al bienestar de otros. Los encuentros previos habían sido solo el inicio de una metamorfosis. La participación de ciudadanos en su taller no se limitaba a aprender sobre hierbas, sino que era un viaje compartido hacia la conexión y el entendimiento. Así, comenzó a estructurar una serie de sesiones, cada una enfocada no solo en la medicina herbal, sino en la creación de una comunidad de sanación, donde cada voz podía ser escuchada. Sentir el respaldo de los asistentes, observar sus rostros iluminados por el conocimiento antiguo, lo llenaba de satisfacción. Alonso decidió profundizar en su conexión con los otros. La primera sesión había sido un éxito, asistieron más personas de las que había anticipado. Se dio cuenta de que las historias que otros traían eran iguales a las suyas, cargadas de inseguridades y expectativas. Esa noche, formuló un plan: realizar un taller que integrara relatos personales junto con la práctica de la medicina herbal. Así, la cura no solo se daría a través de las plantas, sino también mediante la sanación de las almas, compartiendo y aprendiendo juntos. La semana siguiente, mientras preparaba su nuevo material, una sensación renovadora invadió su ser. Estaba a punto de hacer un cambio significativo no solo en su vida, sino también en su comunidad. La figura de su pasado había dejado de ser una sombra intimidante, ahora era un recordatorio de lo que había superado. La posibilidad de recibir igualdad de respeto en la comunidad se había convertido en un objetivo tangible. El día del taller, el espacio se llenó de voces y risas. La mezcla de nervios y emoción vibraba en el aire. Los participantes compartieron no solo sus experiencias, sino también sus miedos y logros, mostrando la valentía de abrir sus corazones. Mientras lideraba la discusión, dio espacio a la incertidumbre y mostró que todos eran bienvenidos en su círculo de sanación, no importaba su historia o limitaciones. A medida que la tarde avanzaba, la energía en el lugar era palpable. A través de las interacciones, Alonso comenzó a notar un cambio en la percepción del propio grupo. Lo que una vez había sido visto con escepticismo ahora se transformaba en aceptación y camaradería. La comunidad comenzó a florecer.
Los asistentes compartían remedios, contaban sus historias y ofrecían apoyo unos a otros. La medicina herbal no era solo un tratamiento, era una herramienta de empoderamiento y transformación. En un momento culminante, Alonso hizo una pausa. Miró a su alrededor, observando las sonrisas y los rostros llenos de esperanza. Entonces, habló desde lo más profundo de su ser: cada uno de ustedes es parte de esta historia. Juntos, hemos creado un espacio donde nuestras raíces se encuentran y nuestras voces son escuchadas. La ovación fue abrumadora, y en ese instante, supo que había logrado más que solo compartir conocimientos. Había fomentado un sentido de comunidad y pertenencia capaz de trascender barreras históricas. Con el tiempo, el taller se convirtió en un suceso regular, un punto de encuentro donde todos se sentían seguros, y el conocimiento pasaba de generación en generación. Las historias de cada persona se entrelazaban con la suya, formando una narrativa colectiva de crecimiento y empoderamiento. Alonso dejó de ser solo un herbalista, se había convertido en un líder. Su transformación personal había dado paso a una misión más grande, creando un legado que serviría a su comunidad durante años. Finalmente, en una noche estrellada, mientras se sentaba en el cobertizo que había sido testigo de su lucha, sintió una profunda satisfacción. Ya no era el joven perdido entre sus miedos, era el conductor de su propio destino y el de aquellos que habían decidido unirse a su viaje. Había recorrido un camino lleno de desafíos, pero cada uno de ellos sirvió para fortalecer su espíritu. Ahora, con confianza sólida, se levantó y cerró el libro de su historia. Sabiendo que el capítulo de su vida anterior había llegado a su fin, se estaba abriendo a un nuevo horizonte, lleno de posibilidades infinitas. Alonso comprendía que el verdadero poder residía en la autenticidad, y en compartir su voz, había permitido que otros también levantaran las suyas. El camino quizás no sería fácil, pero estaba listo. Había encontrado su lugar, su propósito, y ese propósito resonaría más allá de su existencia personal. La transformación que había anhelado estaba completa, y con un firme paso al frente, se preparó para lo que el futuro le depararía. Ahora, queridos amigos, es momento de apoyar esta historia de superación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones. Actúen ahora.